Hoy, en Wikidona, Warner Bros. Records es una jerarquía de hombres ancianos y machistas. Madonna aprendió a desconfiar de los hombres gracias a su primer productor musical. Yo no paraba de pensar, ¡wow! ¡Es una estrella! Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. En el año 83, Madonna Ciccone, ex bailarina y rostro habitual en antros de Nueva York, se daba a conocer en todo el mundo tras el lanzamiento de su álbum debut, Madonna. Con éxitos como Holiday, Borderline y Lucky Star, fue uno de los más vendidos ese año y permitió que Madonna se convirtiera en una interesante artista nueva en los años 80. Su primer disco presentaba su personaje de inteligente reina de baile callejero. Con su siguiente producción, Madonna quería consolidar este personaje. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Según la propia Madonna, su obstinación por publicar su primer disco ya había dado fruto. Ahora debía consolidar su futuro. Madonna intentó ser una de las productoras del disco, ya que sentía la necesidad de controlar más aspectos de su música. Cuando Reggie Lucas abandonó la producción y la dejó a medias, Madonna aprendió la lección de no confiar en los hombres. No se sentía cómoda dependiendo de un productor específico. Así y todo, la casa discográfica no le brindó la libertad artística que ella quería. En la biografía de Madonna escrita por J. Randy Taraborelli, Madonna afirma: Warner Bros. Records es una jerarquía de hombres ancianos y es un ambiente machista para trabajar. No solo tenía que demostrarme frente a mis fans, sino que además frente a mi propia compañía discográfica. Eso solo ocurre cuando eres una mujer. No le pasaría ni a Prince ni a Michael Jackson. Tenía que demostrarles que estaban equivocados. Bajo la aprobación de Warner, Madonna eligió a Nile Rodgers como productor del álbum. Había llamado su atención tras haber sido miembro de la banda setentera Chic y por su más reciente trabajo como productor con David Bowie en su álbum Let's Dance. Cuando estaba grabando el disco, dice Madonna, estaba encantada y muy feliz de poder trabajar con Nile Rodgers. Por su parte, Rodgers había visto a Madonna por primera vez en un pequeño club de Nueva York en 1983. Rodgers recuerda que esperaba ver a otra cantante. Cuando llegué, Madonna estaba en el escenario. Me encantó su presencia escénica y nos conocimos después de la presentación. Yo no paraba de pensar, wow, es una estrella, pero en ese momento no lo era. Siempre quise trabajar con ella y Like a Virgin me pareció una oportunidad perfecta. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. El botón para suscribirte ya no funciona. Se grabó en el estudio Power Station de Nueva York a un ritmo vertiginoso. Las sesiones de grabación no empezaban hasta la tarde, ya que Rodgers, que frecuentaba fiestas nocturnas, no estaba acostumbrado a trabajar tan temprano. Rodgers contó con la ayuda de sus antiguos compañeros de Chic, Bernard Edwards como bajista y Tony Thompson como baterista. Ambos aparecen en varias de las canciones del álbum. Rodgers ha comentado que durante las grabaciones Madonna era muy trabajadora y tenaz. Siempre me asombran las increíbles decisiones que toma Madonna a la hora de hacer discos pop. Cuando hicimos ese álbum era la unión perfecta y lo supe desde el primer día en el estudio. Jason Corsaro, ingeniero de sonido del álbum, convenció a Rodgers de que utilizaran la técnica de grabación digital, ya que consideraba que era el futuro de la música. Corsaro utilizó una grabadora digital de 24 pistas y un Sony F1 de 2 pistas. Madonna grababa los segmentos principales de cada canción en una pequeña sala de piano de techo alto confeccionada de madera. Cuando las canciones fueron aprobadas por todo el equipo, Robert Sabino añadió los teclados. Corsaro ha comentado que Madonna siempre estuvo presente. ¿Hay algún dato que haya olvidado mencionar en este video? Déjalo en los comentarios. Wikidona. En el próximo episodio de Wikidona, la sesión de fotos para Like a Virgin se realizó en la suite. Into the Groove aparece como canción extra en la... Fue uno de los momentos más impactantes e influyentes.